Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Bienvenida o bienvenido a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en un avance biomédico que, la verdad, podría cambiar muchas vidas. Hablamos de un método nuevo, innovador, para diagnosticar trastornos genéticos raros del sistema inmune. Y mucho más rápido. Nos basamos en un estudio muy reciente de la Universidad de Columbia, que además se ha publicado en Cell, nada menos. La idea hoy es, desgranar un poco cómo funciona este método, por qué es tan importante para los pacientes, sobre todo para los que tienen el síndrome de PI3KD activada, el APDS, y también ver qué puertas abre esto para diagnosticar otras enfermedades raras. ¿Listos para sumergirnos? Absolutamente. Y yo creo que para entender bien la importancia de esto hay que empezar por la situación de muchos pacientes, ¿no? El propio estudio lo menciona. Hablan de un limbo de valoración biomédica. Es terrible. Un limbo. Suena fatal. Y lo es. Imagina años de incertidumbre, pruebas que no llevan a nada claro, visitas médicas sin fin. Y mientras, claro, la enfermedad sigue su curso. Y los tratamientos que podrían ser cruciales, pues se retrasan. Es una situación muy dura para las familias. Esas largas odiseas diagnósticas que dice el estudio, me imagino la angustia. Sí, y justo para intentar acortar ese camino, pues un equipo de Columbia, científicos y médicos, se puso a trabajar. Se centraron primero en el APDS. Háblanos un poquito más de este síndrome. ¿Qué supone para la gente que lo tiene? Pues mira, el APDS, síndrome de PI3K delta activada, es lo que llamamos un error innato de la inmunidad, un problema genético de base. La causa son cambios específicos, mutaciones, en uno de dos genes, PI3KCD o PI3KR1. Son genes clave para que las células inmunitarias funcionen bien. O sea, un fallo en las instrucciones de esas células. Exacto. Y esos fallos hacen que una vía de señalización celular muy importante, la vía PI3K delta, esté como hiperactiva, siempre encendida cuando no debería. ¿Y esa hiperactividad cómo se nota? ¿Cuáles son los síntomas? Pues se traduce en un cuadro clínico que puede ser muy variado, y complejo. Lo típico son infecciones muy frecuentes, a veces graves, neumonías, sinusitis, otitis. También tienden a desarrollar enfermedades autoinmunes. Autoinmunes. O sea, que el propio cuerpo se ataca a sí mismo. Eso es. Por ejemplo, pueden tener niveles bajos de plaquetas o anemia porque se destruyen los glóbulos rojos. Y luego está lo más preocupante, quizá. ¿Qué sería? Un riesgo bastante elevado de desarrollar algunos tipos de cáncer, sobre todo linfomas, y además a edades tempranas. Infecciones, autoinmunidad, riesgo de cáncer, es un panorama realmente complicado. Y aquí es donde, claro, la velocidad del diagnóstico es crucial. Lo dice uno de los investigadores, Zachary Walsh. Subraya esto para el APDS. ¿Por qué tanta urgencia? Pues la urgencia tiene un nombre concreto, leniolisib. ¿Leniolisib? Sí, es una terapia de precisión, un fármaco que aprobó la FDA en Estados Unidos específicamente para tratar el APDS. Lo que hace es inhibir, frenar esa vía PI3K delta que está hiperactiva. Y hoy por hoy es el único tratamiento dirigido que existe para esta enfermedad. El único. Entiendo. Entonces, si no tienes el diagnóstico genético confirmado, que diga, sí, tienes esta variante en este gen. Pues no puedes acceder al leniolisib. Así de claro. Vaya. De ahí está el cambio radical que supone tener una terapia. El diagnóstico ya no es solo ponerle una etiqueta al problema, ¿no? Es la llave. La llave para acceder a un tratamiento que puede de verdad cambiar el curso de la enfermedad, evitar complicaciones graves, mejorar muchísimo la calidad de vida. Es un impacto directo, sí. De hecho, el estudio cuenta el caso de un paciente que, gracias a estos hallazgos, consiguió el diagnóstico y ahora está en tratamiento con leniolisib. Es un ejemplo muy claro del impacto real. Pasar de esa incertidumbre, de ese limbo, a tener una opción terapéutica. Es enorme. Pero decías antes que el diagnóstico genético no siempre es tan fácil, ¿no? Que hay obstáculos. Benjamin Izar, otro autor del estudio, lo señala. Sí. El gran caballo de batalla en genética clínica hoy en día. Las llamadas variantes de significado incierto, o VUS por las siglas en inglés. ¿VUS? Variantes de significado incierto. Suena ambiguo. Y lo es.
Imagina que hacemos la secuencia de los genes del APDS, el PIK3CD y el PIK3R1 a un paciente con síntomas que encajan. A veces encontramos una variante genética que ya se conoce, que está en las bases de datos como patogénica, o sea, que causa la enfermedad. Ahí, caso resuelto. Diagnóstico confirmado. Pero eso no es lo habitual, ¿verdad? No, para nada. Lo más frecuente es encontrar variantes que no están clasificadas, ni como malas ni como buenas. Por cada variante que sabemos seguro que causa APDS, puede haber cientos de otras variantes en esos mismos genes, pero no sabemos qué efecto tienen. Esas son las BUS. Es como encontrar una falta de ortografía en una palabra clave de un libro enorme. ¿Cambia el significado de todo o es solo una errata sin importancia? Buena analogía, sí. ¿Cómo sabes si esa BUS es la que está causando los problemas de salud del paciente o si es solo una diferencia genética normal? Sin más. Esa duda debe ser terrible para los médicos y para las familias. Totalmente. El profesor Izar lo dice claro. Representan un gran desafío y generan mucha ambigüedad sobre qué hacer. Porque tienes un resultado genético ahí, pero justifica empezar un tratamiento como el leniolisib, que no es inocuo y tiene un coste. Es complicado. Y aquí es donde entra en juego el nuevo método de Columbia, ¿no? Para intentar resolver esa ambigüedad. Exactamente. El método que han desarrollado está diseñado justo para eso, para coger esas BUS y decir, vale, esta probablemente sí causa la enfermedad, o no, esta parece benigna. En este caso, para el APDS. Vale, aquí llegamos al meollo. ¿Cómo lo hacen? ¿En qué consiste este nuevo enfoque para clasificar las BUS? Pues es una combinación bastante inteligente, la verdad. Mezclan potencia computacional con trabajo de laboratorio, con validación experimental. Computación y laboratorio. ¿Cómo? Por un lado, usan algoritmos, modelos bioinformáticos avanzados. Estos modelos intentan predecir cómo un cambio concreto, una UVES, podría afectar a la proteína que fabrica ese gen. Predicen si esa errata genética puede romper la proteína, o en el caso del APDS, si puede dejarla como encendida todo el rato, hiperactiva. Una predicción por ordenador, digamos. Pero imagino que no se fían solo de eso. No, claro que no, porque las predicciones computacionales pueden fallar. El siguiente paso es fundamental, ir al laboratorio y comprobarlo, validarlo funcionalmente. ¿Y cómo se valida eso en el laboratorio? Pues cogen células humanas, normalmente células inmunitarias, y usan técnicas de edición genética como CRISPR para introducir esa VVS específica que están estudiando. Y luego miran si esas células editadas se comportan como las de un paciente con APDS. Miden si la vía PI3KD está hiperactiva de verdad, si hay otros problemas funcionales. Es un test real, biológico. Ah, vale. O sea, el ordenador hace una hipótesis. Esta variante parece sospechosa. ¿Y el laboratorio hace el experimento? A ver, ¿es verdad que esta variante altera la función celular? Un doble chequeo. Exacto. Predicción y comprobación. Un enfoque muy riguroso para sacar de dudas a esas variantes ambiguas. Entendido. Muy interesante la metodología. Y lo bueno es que, al aplicar este sistema a las BUS de los genes del APDS, los resultados fueron, bastante llamativos. No solo confirmaron que variantes que ya eran sospechosas eran efectivamente patogénicas, sino que identificaron docenas de variantes nuevas que, según sus análisis, muy probablemente causan el síndrome. Docenas de variantes nuevas. Eso ya es importante en sí mismo. Pero claro, la implicación va más allá, ¿no? Porque si hay más causas genéticas posibles... Entonces quizá haya más gente con la enfermedad de la que pensábamos. Exacto. Cambia la idea que teníamos de lo frecuente que es el APDS. Totalmente. Hasta ahora el APDS se consideraba una enfermedad ultra rara. Se hablaba de unos pocos cientos de personas diagnosticadas en Estados Unidos, por ejemplo, muy pocos casos. Pero claro, si resulta que hay muchas más variantes genéticas que pueden causarlo, a lo mejor no es tan infrecuente. Y aquí es donde el estudio da un salto y utiliza datos a una escala enorme, ¿verdad? Para intentar ver esa frecuencia real. Sí, eso es clave. Utilizaron los datos del programa All of Us. Es una iniciativa gigante en Estados Unidos que está recogiendo datos genéticos y de salud de más de 1 millón de personas, además muy diversas. 1 millón de personas, vaya muestra. Y analizaron la información genética que tenían de cientos de miles de participantes. Buscaron específicamente variantes en los genes PIK3CD y PIK3R1. Pero no cualquier variante, sino las que según sus análisis, incluyendo el nuevo método funcional, parecían ser de ganancia de función, o sea, del tipo que causa APDS al hiperactivar la proteína. ¿Y qué encontraron en toda esa gente? ¿Aparecían esas variantes? Pues sí. Y aquí viene la sorpresa.
Identificaron esas variantes potencialmente causantes de AEPDS en aproximadamente 1 de cada 5.000 participantes de All of Us. Una frecuencia radicalmente distinta a la que se manejaba. Claro, si extrapolas ese 1 de cada 5.000, aunque sea con cuidado, a la población general, las cifras cambian totalmente. Exacto. Basándose en esa frecuencia que observaron en una muestra tan grande y diversa, los investigadores hicieron un nuevo cálculo de la prevalencia estimada de la EDPS, y su conclusión es que la enfermedad podría afectar más o menos a 1 de cada 10.000 personas en Estados Unidos. De unos pocos cientos a potencialmente decenas de miles. Es un cambio brutal de perspectiva. Brutal. Sigue siendo una enfermedad rara, ojo, no es común, pero es mucho menos rara de lo que se creía. Pasa de ultra rara a simplemente rara. Es un cambio de paradigma, sí, y conecta con lo que decíamos al principio del limbo diagnóstico, porque si hay miles de personas por ahí con APDS sin diagnosticar, ¿dónde están? ¿Qué pasa con ellas? Buena pregunta. Y el estudio intentó también mirar eso. Dieron un paso más. Cruzaron los datos genéticos con los historiales médicos electrónicos que tenían de algunos participantes de All of Us. Buscaron si la gente que tenía esas variantes nuevas o sospechosas tenían sus historias clínicas, signos o síntomas que pudieran encajar con APDS. ¿Y encontraron algo? ¿Había gente con esas variantes y con síntomas? Sí. Encontraron que algunos de esos portadores tenían anotaciones en sus historiales, cosas como infecciones recurrentes, problemas autoinmunes, niveles bajos de anticuerpos. Síntomas compatibles con un posible APDS. Pero no tenían el diagnóstico puesto. No. No tenían el diagnóstico formal del síndrome. Eran personas que, probablemente, estaban sufriendo las consecuencias de la enfermedad, quizá con síntomas más leves o más raros que no habían hecho sospechar de una enfermedad genética tan concreta. Pero estaban ahí, sin diagnosticar y por tanto sin poder acceder al leniolisib. O sea que el estudio no solo cambia la cifra teórica, sino que empieza a encontrar a esas personas que estaban, digamos, perdidas en el sistema. El profesor Izar sugiere eso, que quizá tengan formas más leves, pero que aún así podrían beneficiarse del tratamiento. Esto suena un mensaje claro para los médicos, ¿no? Sin duda, es una llamada a estar más alerta, a ampliar el índice de sospecha. Si una enfermedad que tú pensabas que era rarísima, resulta que no lo es tanto, tienes que pensar en ella más a menudo. Sobre todo si ves un cuadro clínico compatible, aunque no sea el típico de libro. Y más aún, como dice Izar, ahora que hay un tratamiento específico. La clave es, considera APDS, pide la prueba genética adecuada y asegúrate de que la interpretación de esas variantes, sobre todo las BUS, sea experta como permite este método. Tiene toda la lógica. Si cambia la prevalencia estimada y encima hay tratamiento, la estrategia para diagnosticar tiene que cambiar también. Entonces, si miramos un poco más allá, ¿qué implicaciones más generales tiene este trabajo? Porque parece que el equipo de Columbia no quiere parar aquí, en el APDS. No, para nada. Ellos ven el APDS como una prueba de concepto. Exitosa, además. Su objetivo ahora es aplicar este mismo sistema, este marco metodológico, computación plus validación funcional, para las VUS, a otros trastornos inmunológicos raros. Zachary Walls lo dice muy claro. Hay muchas enfermedades para las que podríamos hacer esto. Y añade, esperamos que sea solo la punta del iceberg. La punta del iceberg. Walsh incluso sugiere algo más rompedor, ¿no? Que igual muchas enfermedades genéticas que creemos ultra raras o muy raras, en realidad no lo son tanto. Esa es quizá una de las ideas más potentes que salen del estudio, que podríamos estar subestimando la frecuencia real de muchas de estas enfermedades. Porque el método en sí, la estrategia para enfrentarse a las BUS, eso es lo realmente fuerte y lo que se puede generalizar. Podría aplicarse a cientos, quizá miles, de genes ligados a enfermedades raras. Y si en muchos casos se encuentran cosas parecidas a lo del APDS, Como que hay muchas más variantes que causan la enfermedad y que la frecuencia en la población es mayor de lo esperado. pues podríamos tener que redibujar una parte importante del mapa de las enfermedades genéticas. Es como si muchas islas, que creíamos pequeñas y lejanas, resultaran ser archipiélagos más grandes, o incluso continentes pequeñitos, pero ocultos por la niebla de la incertidumbre diagnóstica. Me gusta esa imagen, sí. Este enfoque podría obligarnos a revisar las cifras de prevalencia de muchas condiciones. Y plantea una pregunta de fondo. ¿Hemos estado infravalorando cuánta gente tiene enfermedades genéticas simplemente porque no teníamos herramientas lo bastante buenas para interpretar toda la variación genética, sobre todo esas VUS?
Este estudio sugiere que, para la APDS, la respuesta es sí. Y claro, la sospecha es que la APDS no sea un caso único. Vale, vamos a hacer un pequeño resumen mental. Hemos visto como un nuevo enfoque para entender qué significan las variantes genéticas inciertas, las VUs, está consiguiendo dos cosas clave para el APDS. Primero, diagnósticos más rápidos y seguros, sacando a la gente de ese limbo tan angustioso. Y segundo, al usarlo a gran escala, revela que esta enfermedad que creíamos rarísima podría ser bastante más común, afectando a miles de personas que hoy no están diagnosticadas. Exacto. Los puntos clave serían: 1. Superar el reto de las VUs con esta combinación de predicción por ordenador y comprobación en laboratorio, lo que acelera el diagnóstico. 2. La importancia vital de esa rapidez cuando hay una terapia dirigida como el leniolisib. El diagnóstico se convierte en la puerta del tratamiento. Y 3. El potencial enorme de este método, no solo para el APDS, sino para cambiar cómo entendemos la frecuencia y la variedad de síntomas de muchas otras enfermedades genéticas, al encontrar nuevas variantes y calcular prevalencias más realistas. Es un avance con muchas derivadas, sí, y nos deja con una reflexión final interesante, ¿verdad? Para darle una vuelta. Sí, una que tiene que ver con esa brecha que a veces hay entre lo que sabemos de genética y lo que pasa en la consulta médica. El estudio encontró personas en la base de datos All of Us que tenían variantes genéticas relevantes para APDS y síntomas compatibles en sus historiales, pero no tenían el diagnóstico. Eso muestra una desconexión, ¿no? Cada vez tenemos más datos genómicos de muchísima gente, pero ¿cómo hacemos para que esa información llegue y beneficie de verdad a los pacientes individuales? Más allá de los casos muy claros o las enfermedades comunes. Claro. La pregunta para pensar es: ¿qué necesitamos para integrar mejor estos hallazgos genómicos, sobre todo los de variantes raras o VUs, que ahora podemos interpretar mejor, en la atención clínica del día a día? ¿Cómo cerramos esa brecha? Para que descubrimientos como este de la APDS se traduzcan más rápido en diagnósticos y tratamientos para la gente que los necesita. Incluso si sus síntomas no son exactamente los del libro de texto de una enfermedad rara, que a lo mejor resulta que no era tan rara. ¿Estamos listos como sistema sanitario para manejar esa nueva información, esa complejidad? Es algo en lo que pensar, desde luego. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.